estamos, segunda etapa de Zona de Promesas, y para mí es un honor, es un orgullo tenerlo acá. 20 años al frente del noticiero de la ciudad, más de 20 años al frente del noticiero de la ciudad, al mediodía, periodista reconocido de la ciudad. En la actualidad está en Radio Sí, en 98.9, a la mañana, con Nadie es Perfecto. Bienvenido, Ariel Bulsico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muchas gracias por la visita, por No, la invitación. por favor. Mucho tiempo fue el metrosexual del periodismo local. Bueno, hay que decirlo la verdad, ha despertado pasiones, ¿no? Bueno, sí, un poco. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Cómo...? Como todo un poquito más conocido. Aprovecha. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Hoy sábado, bueno, generalmente no voy mucho a los programas que me invitan, pero bueno, fue tan gentil tu invitación que digo, voy a ir un rato a visitar aquí el programa. Así que un gusto. Muchas gracias. Ariel, ¿educado en escuela religiosa? Educado en escuela religiosa privada, sí. Papá peronista, mamá radical y irigoyení. Digamos que sí. ¿Cómo eran esos primeros años, Ariel Bulsico? En la escuela Teodolina Fernández de Alvear. Teodolina de Alvear, sí. Escuela privada religiosa en Villa Gobernador Galvez. Hice primaria y secundaria. ¿Cómo eran esos años, Ariel, en esa época? Bueno, si lo ves en la perspectiva de aquellas épocas, era todo bastante tranquilo. Se escuchaban discusiones en casa, de una postura y otra política. Uno estaba un poquito al margen, pero bueno, vas escuchando, te vas empapando. ¿Se hablaba de política? Se hablaba, no era una casa de mucha política, pero cada tanto aparecían los temas. Tampoco se los evitaba, digamos. Y la escuela religiosa que me tocaba estaba a 2 cuadras de mi casa, así que, bien, viéndolo un poquito más avanzada la época, uno entiende los padres que quieren la mejor educación, dicen, pero bueno, te das cuenta de muchas cuestiones por las cuales yo no enviaría a mis hijos a una escuela religiosa privada. Hoy, a la escuela pública. Viéndolo desde esta perspectiva, con el paso del tiempo y con desde mi punto de vista, daño que provoca una educación privada religiosa, de ninguna manera. Hoy apuesto, siempre lo he hecho, porque después, bueno, hice la facultad, la universidad pública, y siempre apuesto a la educación pública. Claro que sí. Ariel, ¿cuándo aparece esa idea del periodismo en tu vida? Del periodismo arranca en la etapa de la secundaria, digamos. Cuando me empiezan a convocar a conducir actos de la escuela, a tener una participación más activa en esto de conducir, de la comunicación, de agarrar un micrófono. A partir de ahí arranca la idea mía de seguir con el periodismo. En realidad me gustaba mucho el periodismo deportivo, la parte comercial, más locutor comercial del periodismo deportivo. Y después, bueno, uno se va, a medida que vas observando cómo viene el escenario, me definí por el periodismo. En esa época estaba la facultad, acá en donde está la Facultad de Derecho, la Facultad de Comunicación Social. Tenías 2 años de una educación general y después te tenías que definir en 3 ramas: relaciones públicas, periodismo, comunicación social, y la otra creo que era relaciones internacionales, no me acuerdo bien. Pocos conocen en realidad tu militancia estudiantil. O sea, hoy en la actualidad viste que es fácil etiquetar y criticar, pero vos venís con una militancia de juvenil en los centros estudiantes. ¿Cómo eran esos años de facultad, Ariel? Bueno, era una época donde no era fácil porque era el comienzo de la democracia, año 83, donde empezábamos a educarnos en la universidad con una estructura que ya venía de la época de la dictadura, con profesores muy vinculados a la dictadura. Así, bueno, que el sentido de militancia era muy importante, el sentido de compromiso, de intentar desplazar a aquellos profesores que insistían con un mensaje y una educación vinculada con la dictadura, con el terrorismo de Estado. Entonces, bueno, era un momento de mucho despertar de la política, era un momento... En realidad era antes del 83, estábamos rumbo a la democracia. Era un momento de mucha campaña política, de mucho candidato, y bueno, y ahí sentía la necesidad de estar comprometido también en esa causa, ¿no? Del despertar de la democracia, que para nosotros que éramos en esos momentos jóvenes, no habíamos podido palpar claramente o definitivamente con conciencia. Yo en mi caso era muy chico cuando se dio el golpe del 76,
Entonces, bueno, había tenido poco momento de democracia. Era mi primer momento para el voto, iba a votar por primera vez. Mirá. Así que, bueno, era el resurgimiento de muchas cuestiones y uno sentía la necesidad en esos momentos de militar con la boina blanca por lo que yo consideraba que era el presidente que tenía que llegar, que era Alfonsín. Y, bueno, con los actos, las participaciones, elecciones en los centros de estudiantes. Un momento muy interesante en medio de una educación que intentaba despertar en democracia, ¿no? Volver a la democracia. Ariel, ¿cuál fue tu primer laburo en los medios? Mi primer laburo Sí. fue en Radio Nacional, Rosario, precisamente con el comienzo de la democracia. ¿Cómo lo viste? No, muy lindo, era toda una novedad, como Claro. primer trabajo en lo que uno le gusta. Recuerdo que, bueno, durante la dictadura Radio Nacional no tenía servicio informativo, entonces, bueno, había que empezar a generar ya en democracia un servicio informativo en Radio Nacional, y ahí me habían convocado porque yo había dejado un currículum, un proyecto de programa en plena dictadura para hablar de los pueblos originarios. Hacer un programa de pueblos originarios, de música originaria. Bueno, te imaginas que en época de dictadura estaba medio desubicado ese proyecto. Me lo guardaron en un cajón y en algún momento alguien se ve que, porque yo no tenía experiencia todavía en medios, alguien observó eso, que algún proyecto que había quedado por ahí, y yo no recuerdo si... Sí, la dirección cambió, con la democracia cambió, y de ahí me llamaron para hacer prácticas a Don Orem, y en el servicio informativo a escribir gacetillas, cosa que ahora suena tan Raro, tan antiguo, tan sí. antiguo. A escribir gacetillas, y ahí empecé. Mirá. Ujú. Mirá. Ese fue mi primer trabajo. ¿Cuándo considerás que fue durante tu carrera laboral un antes y un después en tu vida, Ariel? En el ámbito En laboral, el ámbito local. bueno, puede haber muchos aspectos vinculados con acontecimientos políticos o vinculados con mi propia experiencia en los medios. Con tu propia experiencia. En mi propia experiencia en los medios, bueno, yo creo que hubo un cambio muy importante cuando tuve que decidir entre seguir en la empresa Televisión Litoral, que era todo el conglomerado de Canal 3 y Radio 2. En ese momento yo estaba en Radio 2, porque después de Radio Nacional me llaman a la Radio 2, o definirme por ir a Canal 5, que en esos momentos era una especie de multimedios entre Canal 5 y LT8. Es decir, estaba Canal 3, LT2 de un lado y el Canal 5, LT8 de otro. Y bueno, después de varios años, yo creo que no hay muchos antecedentes donde me tocó trabajar durante 4 o 5 años, calculo, en LT2 y en Canal 5. Mirá. Entonces, bueno, llegó un momento que se me hacía muy difícil la convivencia con dos medios distintos. Con los medios diferentes, sí. Entonces, bueno, llegó un momento que se me hacía difícil, porque además lo sentía en los trabajos que tenía que decidir, y terminé haciendo un acuerdo con Canal 5 para trabajar también en el LT8, porque a mí me gustaba seguir haciendo radio. Y bueno, fue la época en que estuvimos en Canal 5 y en el LT8 con un periodista que los que tienen algunos años lo recordarán, que era Alberto Gonzalo, haciendo el LT8, y después, bueno, ya me quedé en esa empresa, ¿no? Y el otro momento clave a mí me parece cuando después de 22 años de trabajar en Canal 5 me tuve que ir de Canal 5, porque ahí fue también un quiebre en una etapa de tantos años trabajando en una empresa, ¿no? ¿Pensás o crees que si no hubieras dicho nada en su momento, hoy la situación sería diferente? ¿En qué sentido? En el sentido de haber por ahí esos roces con el canal, con el multimedio. Si hubieras sido a lo mejor un poco más personal lo tuyo, cerrado, en el sentido de decir, no lo digo lo que pienso, que admiro lo que dijiste, admiro tu forma de cómo lo... Pero ¿pensás que la situación hubiera sido diferente y que hoy estarías en el canal? Seguramente sí. Si no hubiera... Sí, sí. ¿Te arrepentís de eso? No, no me arrepiento, no. Porque la situación de estos medios es construir el mensaje que ellos quieren que demos. Entonces, si yo me hubiese sometido a esa línea, seguramente me hubiese podido jubilar en Canal 5 y estaría mucho más tranquilo económicamente. Pero yo sabía que no iba a estar bien, que no iba a llegar y que me iba a enfermar, porque me estaba sometiendo a una conducta de la empresa que yo no comparto. Es decir, está bien, las empresas periodísticas, hablo de comunicación, algunas operadoras de medios, porque operan políticamente, tienen su forma de encarar su empresa y de enviar un mensaje al público que les convenga. Pero nosotros como trabajadores de prensa tenemos que también fijar nuestra línea.
Entonces, por ahí hay un choque, a veces se puede negociar, pero cuando el choque ya existe y ves que no tiene solución, o te sometes a lo que te indican o tomás la actitud que tomé yo, que me parece que desde mi punto de vista sigo apostando a que fue así, a que fue lo mejor que pude haber hecho. No extrañé la tele, porque a mí me parece que el periodismo pasa por desarrollar la tarea por la cual hemos decidido esta profesión sin resignar principios, y se puede ejercer en los medios mientras se pueda. Ahora, bueno, se ha actualizado todo mucho, es todo más otra situación, ¿no? Porque ahora abrís un canal por YouTube, sí, o tenés tus redes, ha cambiado mucho, pero en aquella época era mucho de la estructura de medios. Y cualquier medio que te dé la posibilidad de abrir un micrófono vale para poder expresar libremente lo que sentís. ¿Te dolió, Ariel, en ese momento? Me dolió la actitud de la empresa, pero bueno, tampoco se puede pedir mucho de las empresas. Te tratan como un empleado, a veces como un número. Y lo que más me dolió sí fue la actitud de ciertos compañeros y compañeras que me parece que en la medida en que, no digo acompañarme, pero mantenerse neutrales hubiese sido importante, porque yo entiendo también que hay mucha presión, que la empresa también te tira a todos tus compañeros en contra, digamos, se nota, pero algunas actitudes sí que me dolieron, porque me parece que frente a una situación de tanta incomodidad, porque nosotros somos frente a una lucha con un grupo como es Telefe, sí, llevas la peor parte, me parece que lo mejor es mantenerte, por lo menos si no querés comprometerte con el trabajador, con el más débil, por lo menos mantenerte al margen, y en algunos casos no pasó eso. ¿Cómo es la televisión hoy? A ver, haceme un poquito, porque no miro mucho televisión, pero hablas del periodismo televisivo. Sí, ¿cómo lo ves? El periodismo televisivo en la ciudad de Rosario, desde mi punto de vista, está estancado en una situación que es un periodismo con noticieros que yo veía cuando era chiquito. Ha cambiado muy poquito, pero la estructura sigue siendo la misma. Muy poca investigación, muy poco compromiso. Bueno, un poco lo que decíamos, los canales de televisión están muy comprometidos con los poderes políticos. Y en base a eso también tienen muchos negocios fuera de lo que es estrictamente la comunicación. Entonces se hace muy difícil poder investigar, porque sabés que cuando empezás a investigar un poco en estos medios tan concentrados, tan multitudinarios, tan masivos, no va a prosperar la investigación, salvo que te manden a hacer una investigación que convenga a sus intereses. Así que lo veo muy estancado. Lamentablemente no podemos salir de una situación de hace tantas décadas de programas de televisión, sobre todo los periodísticos, que se repiten y la verdad es que ya cansan. Y en cuanto al periodismo a nivel nacional, es el problema que tenemos desde el retorno a la democracia, que no hemos logrado descomprimir una concentración mediática espantosa, sí, que nos lleva a una situación donde te condicionan muchísimo, condicionan mucho a la gente. Estamos frente a verdaderas empresas con operadores políticos, claramente, que no representan al periodismo, que yo creo que tenemos que ejercer. Así que estamos en estado, hace rato, en gran parte de la comunicación nacional, en un estado crítico, con verdaderas vergüenzas y operaciones que se ven que hacen mucho daño. ¿Volverías a la televisión? Sí, lo veo muy difícil, lo veo prácticamente ya imposible, pero en la medida en que no haya un proyecto de algo diferente y donde uno pueda ejercer el periodismo que quiere ejercer libremente, ¿no? Sí, libremente, no me siento cómodo, así que volvería a repetir aquel error o aquel problema. Y no lo veo, la verdad, que ahora. Yo estoy resignado, pero resignado bien, digamos, bien, como que ya he cumplido una etapa en la televisión. No me veo nuevamente en la televisión, aunque uno nunca puede decir hasta aquí llegué, pero en las condiciones actuales no me siento incluido en ese sistema. ¿Qué preferís, Ariel? ¿Radio o televisión? Totalmente la radio. Totalmente sí, la radio. Siempre lo dije. Sí. Es otro mundo. Es otro mundo, sí. Bueno, ahora tenemos radio con televisión, viste que ahora sí, aparece estamos con las camaritas también. Pero a mí la magia tradicional de la radio, yo como incluso escuchando, ¿no? Como escucha, me parece una pasión, estando de un lado y de otro, que no se puede superar por ahora. ¿Crees que hay límites dentro del periodismo o no los hay? Sí, límites sí. Hay cuestiones donde no te puedes meter con determinadas vidas privadas, cuestiones privadas. Yo la verdad que no, salvo que se trate de alguna persona muy clave en el ámbito de la toma de decisiones de este país,
El resto no me interesa, no me seduce, no me gusta, me aburre, y además me parece que no corresponde, hay límites. Y después, bueno, el límite pasa, estamos en una época de mucha contaminación en cuanto a los mensajes, contaminación visual y contaminación en cuanto a los mensajes. Entonces, ese es un límite que se ha superado y que no se puede superar en el periodismo. Yo puedo entender que cada uno tenga su forma de pensar la política, sobre todo que es a lo que más yo me dedico, pero esto de contaminar con investigaciones falsas, mejor dicho, sin investigaciones, con informaciones falsas, con el armado de causas, a eso yo me refiero que son verdaderos operadores y no periodistas. Son operadores que tienen por finalidad, por cuestiones personales o por cuestiones de empresa, generar daño enviando mugre, un mensaje de contaminado, es cloaca. Entonces, eso es lo que son los límites que se han superado por parte de algún sector que se dice representar al periodismo y que no se puede permitir. ¿Cuál fue la peor noticia que tuviste que dar frente a un micrófono, frente a una cámara, que te haya afectado en lo personal? A mí la peor, digamos, una de las peores, porque yo viví la época de saqueos, viví la época de el 19 y 20 de diciembre del 2001, que fue muy doloroso. A mí una de las cuestiones que más me impactó fue la primera nota que me tocó hacer para Canal 5. En realidad no era de las primeras, pero fue la más impactante, que fue el choque de un tren a una traffic llena de chiquitos jugadores de fútbol en la zona de Andino, en donde, bueno, la destrucción fue total y las muertes fueron casi todas, me parece, en esa traffic. Un equipo de chiquitos que venían de jugar al fútbol completo, destruido, destrozado, y las imágenes de lo que a mí me tocó vivir ahí, o ver ahí, cuando lo fui a cubrir una noche, era eso, que me dicen, tenés que ir, agarrar la cámara, andate, y bueno, y fue algo que me llevó por unos días, primero me costaba descansar y después a replantearme si iba a seguir o no con el periodismo. Ariel, ¿cómo ves el escenario nacional? ¿En cuánto? ¿Cómo ves el escenario nacional desde tu visión? ¿Hablas de la política y estos días? Sí. Bueno, estamos en tiempo de descuento. Yo estoy preocupado. Quiero decir, si no me conoce mi opinión, que yo no quiero dictadura, y dictadura es Milei y Villarroel. Massa no me termina de convencer, pero acá estamos frente a una elección que yo creo que no se ha dado en 40 años de democracia. Y en 40 años de democracia hay que decidir entre democracia o dictadura. Ese es el escenario que nos plantea esta gente muy peligrosa. Yo he vivido en mi adolescencia la dictadura y no quiero volver. Aparte de todo lo grave que se vivía con la desaparición de personas, con la pérdida de derechos, con las torturas, con los niños y niñas que todavía se siguen buscando. Se estiman más de 300 chicos y chicas que todavía hay que buscar, que ya no serían tan chicos y chicos. Pero tienen sus años, pero necesitamos que sepan de dónde vienen y quiénes son. Y la pérdida de derechos de toda aquella época con tanta violencia, yo no quiero volver a repetir eso. Yo no quiero recordar, y me pone muy mal cuando tengo que recordar mis épocas de adolescente en dictadura, que salías a comer una pizza y no sabías si llegabas a tu casa, porque me pasó, porque no sabías, porque te arrinconaban contra una pared si ibas caminando por la calle, te pedían documentos, y a veces teniendo documentos te llevaban igual a la comisaría, con personas armadas que no sabías cuál iba a ser tu destino. Éramos adolescentes, éramos chicos que salíamos a comer una pizza o ir al cine y no nos dejaban, no sabíamos si volvíamos a casa. Con ese grado de tanta violencia, inseguridad, yo no quiero volver. Lamentablemente a 40 años de democracia estamos debatiendo esto. A mí me parece clave esto. Después hay muchos temas por solucionar que la democracia todavía no ha respondido. Muchos sectores de pobreza, la inflación altísima, los problemas de desocupación, lo poco que vale el trabajo, cuestiones que en este país hay que resolverlo, pero con más democracia, no con menos democracia. Así que yo estoy preocupado, no sé cómo saldrán las elecciones, pero creo que es democracia o dictadura. Esa es la decisión que tenemos que tener dentro de 10 días. Comparto lo que decís totalmente, Ariel. Muchas gracias. Para ir finalizando, Ariel, este programa se llama Zona de Promesas. Ajá. Y le da título una canción de Gustavo Cerati, que para mí la mejor versión es que cantes con la Negra Sosa. Uf. Y la Negra Sosa en un momento dado De dice, cantora, del trabajo cantora. Tarda en llegar y al final hay La recompensa. recompensa, sí. ¿Cuál sería para Ariel Bulsico después de llegar de su trabajo, después de llegar de su negocio? Llega a su casa, se saca los zapatos, las zapatillas, se sienta al sillón y dice, esta es mi recompensa. Primero disfruto mucho el sábado a la tarde. Y si es soleado, mejor. Así que, bueno, me relajo muchísimo
porque yo estoy viendo, siempre vivo con intensidad todo lo que nos pasa y me gusta no pensar tanto en lo individual, sino en lo colectivo. Entonces, bueno, cuando llega un sábado a la tarde que puedo relajarme y descansar un poquito, disfruto mucho de ese momento de silencio, de tranquilidad y después compartir algo con mis amigos. Pero a mí me parece que lo urgente es lo que viene dentro de 10 días y eso es lo que me preocupa ahora como prioridad. Entonces, apostaría a que definamos las elecciones que se vienen. Dentro de menos de un mes asumiría el nuevo presidente. Yo sé que hay mucha gente cansada, con mucha bronca, pero también en democracia se han solucionado muchos temas. Hemos conquistado muchos derechos que hay que defenderlos porque nunca quedan seguros, nunca son definitivos. Como muchos creen que dicen la salud pública o la educación pública ya está, no la van a tocar más. Mentira. Mentira, porque ha quedado comprobado que con un decreto, y si no te gusta por un decreto, con violencia, con muerte y con sangre en las calles, lo pueden cambiar de un plumazo. Y no tenemos que esperar que nos pase para saber lo que eso significa. Es poner el freno ahora, es imposible en esta democracia permitir que una persona que reivindica la dictadura sea candidata, tendríamos que trabajar en eso. Hay muchas cuestiones para trabajar en democracia, pero se corrige, repito, con más democracia. ¿Te guste o no el candidato? Que es la única opción frente a esto, pero después tengamos la posibilidad de ese candidato de exigirle, de reclamarle, de salir a la calle a protestar y sabiendo que no nos vamos a ligar un palo o una bala. Entonces apuesto a que dentro de 10 días, y digo esto, no aprovecho el espacio, disculpa, para hacer campaña, pero a mí es lo que me preocupa, porque además lo digo todos los días en mi espacio. Sí, apuesto a que, por favor, tomemos conciencia de que lo que se viene puede ser vivir en libertad y reclamar en las calles libremente o pedir lo que haya que pedir y solucionar lo que tenemos que solucionar o el caos. Entonces eso apostaría ahora porque estoy muy enchufado con todo eso. Está bien. Y me encanta esta música. Es lo más. Es lo más. Sí. Ariel Ulsico pasaba acá por Zona de Promesas. Gracias, Ariel. Bueno, gracias a vos por la invitación. No, gracias por venir. Y a todo el equipo acá que está trabajando. Muchas gracias. Siempre digo lo mismo. Para mí es un honor recibirlos porque los años los veía por la tele y hoy tenemos acá enfrente. ¿Cuánto tenés vos? 36. Claro. Nos vamos a preguntar los años. Por lo 58. 58. Sí, no lo digo. Mira, una primicia, no lo digo nunca. Un pibe, mira. No se parece. No lo dije nunca. Ariel Ulsico pasaba acá por Zona de Promesas. Gracias, Ariel. Muchas gracias. Lo pueden escuchar todas las mañanas. Nadie es perfecto en Radio Sí 98.9. Ahí lo pueden ver y lo pueden escuchar. Muy amable. Pausa, ya volvemos. Ya viene Noelia.